El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Buenos días. Soy pastora Olivia Ruiz y hoy quiero hablarte un poquito de algo que es tan importante que nosotros lo realicemos en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos en nuestro hogar, esto puede traer gozo, puede traer paz y puede traer bienestar a tu familia. ¿A qué me refiero? Me refiero a la práctica de tener un altar familiar. Y no quisiera que salieras a buscar algunas piedras para construir un altar en la sala o un becerro para sacrificarlo, sino me refiero a la reunión familiar que podemos tener todos los días, un pequeño momento con nuestros hijos, con mi esposo, con mi esposa, ¿sí? Y el altar familiar consiste en pasar tiempo con Dios, con toda la familia, estudiar la palabra, orar, cantarle a nuestro Dios. Me gustaría que viéramos 3 cosas que logramos cuando nosotros tenemos ese altar familiar, ¿sí? Y luego hablar de las bendiciones que puede producir el tener un altar familiar. Primero quisiera decirte que el altar familiar refleja el compromiso familiar que cada uno tenemos con el Señor. En Génesis 12:7 dice, déjame leértelo, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. En el 12:8, fíjate lo que dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora Génesis 13:4 y luego vamos a pasar a Génesis 13:18. Dice 13:4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y el 13:18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué cosas notaste en común entre todos estos pasajes? Es que en cada uno notamos que Abraham levantó un altar para el Señor. Y claramente, bueno, en el pasaje estamos hablando de un altar físico, ¿sí? Pero nosotros queremos hablar de un altar espiritual, el lugar donde tú y yo adoramos a nuestro Dios, donde juntos como familia nos reunimos para poder bendecir a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué edificó un altar en cada lugar que él iba? Porque ese altar servía como una señal visible de que Abraham y sus familias estaban comprometidos con el Señor. Yo quisiera que meditaras en esto. Compara la vida de Abraham con Lot. El campamento de Abraham era un lugar de adoración, visto en la presencia del altar en cada lugar donde él iba. Nosotros nos damos cuenta que él levantaba un altar donde él iba. La casa de Lot, sin embargo, era un lugar de concesión. ¿Por qué digo esto? Porque Lot concedió su autoridad como un hombre justo a la cultura mundana y perversa de Sodoma. Él hizo, aunque conocía de Dios, él hizo de acuerdo a la costumbre de donde él vivía, diferente a Abraham. Abraham, a donde iba, levantaba un altar. Ahora, ¿cuál fue el resultado de Lot? Lot perdió todo lo perdió, diferente a Abraham. ¿Qué señal puede ver la gente que nos rodea de que somos diferentes?
Ahora no vamos a poner, como ya dijimos, un altar, ni vamos a poner un letrero que diga de hogar cristiano, sino que puede ver la gente en nosotros, que sepa que somos cristianos. La gente nos ve, nos conoce y ellos van a saber cuando en nuestra casa, sin que nosotros hablemos, por nuestro actuar, por nuestro proceder, por cómo nos comportamos, por cómo se comportan nuestros hijos, ellos van a saber que somos una familia diferente. Y qué importante es que tú y yo entonces tomemos esos tiempos para enseñarle a nuestros hijos a caminar de manera diferente, a ser diferente y no permitir que nos contaminemos con el mundo, ¿sí? Entonces, qué importante es cuando empezamos a dar parte de nuestro tiempo al Señor, Él se empieza a manifestar en nosotros y los demás pueden ver que reflejamos la vida del Señor en nosotros, aún la vida de nuestros hijos reflejan al Señor. Vamos a ver que el altar familiar educa a los niños en los caminos del Señor. Qué importante es que nosotros eduquemos a nuestros hijos en los caminos del Señor, que desde que ellos están en el vientre de nosotros como madres les hablemos de la palabra, oremos con ellos, cantemos con ellos, les hablemos bonito a su corazón acerca de Dios, ¿sí? Esta es la cosa más importante que tú y yo podemos hacer por nuestros hijos, enseñarles acerca de nuestro Dios, que los niños sepan quién es Dios. Sabes que es muy triste a veces ver que hay niños cristianos que no saben orar, que no saben quién es Dios, que no saben ni un versículo pequeño. Están ignorantes y les preguntas porque te dicen que sus papás no les enseñan nada de esto. Hay una anécdota donde dice que una hermana puso un letrero junto al plato de fruta. Ahí en el lugar donde se reunían hubo una celebración y esta hermana puso en el letrero: tome solo una pieza de fruta, Dios está mirando. Más adelante había un plato de galletas y uno de los niños había puesto el letrero que decía: toma todas las galletas que quieras, Dios está mirando la fruta. Suena esto cómico, chistoso, pero claramente este niño no entendía que Dios está en todas partes y que lo ve todo, no solamente la fruta, sino también las galletas. Así es que qué importante es que todo niño aprenda acerca del Señor. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4, del 9 al 10. Deuteronomio 4, del 9 al 10 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo, para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Qué importante lo que Moisés nos está enseñando a no guardar las bendiciones espirituales que hemos recibido. Tú y yo como padres hemos recibido bendiciones, definitivamente sí, tenemos que compartirlas con nuestros hijos. Enséñales a tus hijos lo que Dios ha hecho por ti, los milagros, las sanidades, la provisión. Sabes que cuando tú le enseñas y compartes todas estas cosas, a veces hasta pareciera que tus niños tienen más fe. Cuando tú compartes esto, yo he visto entre mi familia a mis nietos orando por su mamá cuando está enferma, hablándole la palabra, diciéndole: cree que Dios te sana. ¿De dónde lo aprendió? De sus mismos padres, que se los han enseñado. Entonces, qué importante es cuando nos reunimos con ellos para orar, para hablar de la palabra, compartimos con ellos todo lo que nosotros hemos aprendido, y ellos lo aprenden, no son tontos. Cuando nosotros les hablamos, ellos absorben bien la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 11, del 19 al 21:
y las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este es un pasaje sumamente conocido y todos decimos, oh sí, yo me lo sé, pero ¿cómo lo estamos poniendo en práctica? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean tus días y los días de tus hijos, fíjate, no solamente los tuyos, sino de tus hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Así es que una vida cristiana en un hogar tiene que estar saturado de la presencia de Dios. Los hijos aprenden a amar a Dios como nosotros lo amamos a Él. Qué importante es, varón, que tú como varón te congregues, tomes la iniciativa de orar con ellos, de leer la palabra, de cantar juntos, de orar por ellos, de bendecirlos. Porque los hijos entonces son impulsados cuando nos ven a nosotros hacerlo. Entonces, enséñales a tus hijos la palabra de Dios. Enséñales a obedecer a Dios. Enséñales a temer al Señor, para que ellos cuenten la bendición en sus vidas. Este es el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos. No, una cuenta bancaria no es mala, o una póliza de seguro tampoco es mala. Una buena educación no es mala, pero el mejor legado que tú les puedes dejar a tus hijos es un legado de fe, enseñándoles a amar y a temer a Dios. Todo lo demás es bueno, pero esto es eterno, lo otro es efímero, en un momento dado va a pasar, pero esto que tú les estás dejando es eterno. La palabra dice en el Salmo 34:11, venid, oíd, hijos, el temor de Jehová os enseñaré. Qué importante es enseñar a nuestros hijos, pasar esos tiempos de altar familiar. Quítate de la cabeza la idea de que pierdes el tiempo cuando les enseñas a tus hijos. No pienses eso. Usa la palabra de una forma sencilla, enséñales a hablar y a orar de una forma sencilla, que ellos puedan expresarse de una manera tan clara y tan simple como un niño lo podría hacer. Sabes, a veces tengo aquí a mis nietos y ellos oran de una manera tan simple, oran hasta por el policía, oran para que no los roben, oran por el Señor que vieron ahí en la calle y piden por él, de una manera tan simple y tan sencilla, pero que ellos están entendiendo que ellos pueden ser de bendición para las demás personas. El altar familiar contribuye a la salvación de tu familia. Ellos están aprendiendo a través de la palabra. Fíjate lo que dice Hechos 16:30 al 34 del carcelero de Filipos, dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Como cabezas de hogar debemos hacerlo. Cuando el carcelero se entregó al Señor, la bendición de Dios llegó a toda su familia. ¿Tú quieres que la bendición de Dios llegue también a tus generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Es importante que nosotros comencemos a hacerlo como cabezas de hogar. Es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, nuestro deber hacerlo. Por medio de el ejemplo que les damos como padres, ellos van a conocer al Señor y ellos van a aplicar la palabra de Dios en sus corazones. Fija una hora. Qué importante que fijes una hora para hacerlo, que tus hijos sepan que va a haber un momento, una hora. Nuestros hijos lo sabían, ellos sabían que íbamos a tener un tiempo por la tarde noche donde íbamos a estar
con ellos y íbamos a tener un tiempo de oración de la palabra. Tenían su Biblia ya toda rayada y todo, pero ellos ya estaban listos. 10, 15, 20 minutos a lo mucho. Toma un tiempo. Usa la palabra usando a lo mejor historias bíblicas u otra fuente más sencilla que les puedan contar historias, o si tú se las sabes, dramatízaselas. Mi esposo se las dramatizaba y les decía y les mostraba, y ellos se emocionaban. Aún con mis sobrinas lo llegamos a hacer y ellos estaban: ¿a qué horas nos vas a contar la historia, tío? Los niños están sedientos también de conocer a Dios. Yo tocaba la guitarra y cantaba con ellos, y ellos cantaban con nosotros. Yo cantaba con mis hijos, lo poquito que sabía de la guitarra, y mi esposo les enseñaba la palabra. Entonces, qué importante es que llevemos un orden, que ellos sepan que vamos a orar, que vamos a leer la Biblia, que vamos a cantar, que vamos a orar por las enfermedades, por las necesidades que ellos tienen, y ellos se van a participar. Entonces, no es solamente hacerlo por costumbre. Ellos aprenden a vivir eso, y eso queda impreso en sus corazones. ¿Qué es lo que recuerdan tus hijos? ¿Qué es lo que van a recordar tus hijos estos tiempos? Trata de hacerlo ameno. Buscas formas de hacer que los niños participen con preguntas, con opiniones, o ponlos a ellos. Dile: hoy te va a tocar compartir a ti algo. Y ellos se van a preparar y te van a decir, y la palabra de Dios dice, y repiten y todo. No le hacen. Tú deja que ellos lo hagan. Ellos están aprendiendo. Que otro dirija unos cantos, otro ore. Enséñales. Y tú vas a ver la bendición de hacerlo como padres. Vamos a ver la bendición en nuestros hijos. Si no tienes un altar familiar, yo te animo a que tú lo hagas. Hoy el Señor te anima para que empieces. Y yo quiero decirte que si tú lo haces, mi hermano, mi hermana, verás que estos tiempos van a ser de grande bendición para tu familia. Mucho del fruto que nosotros vemos ahora en nuestros hijos es a causa del tiempo que tomamos para tener esos tiempos de altar familiar, de tener tiempos con ellos y con Dios, y después tú cosecharás el fruto y dirás: valió la pena tomar ese tiempo, valió la pena enseñarles, valió la pena, porque ahora veo el fruto en sus vidas. Te animo, mi hermano, mi hermana, para que tomemos un poco de tiempo, y ese tiempo va a retribuir en bendición en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de aquellos que me escucharon en este momento. Despierta sus corazones, sus vidas, si lo dejaron de hacer, si nunca lo han hecho, para que se motiven a reunirse como esposo, con la esposa, con sus hijos, y tener un tiempo de meditación en ti, un tiempo de adoración, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aprendan y sean cimentados en la palabra, y pueda ser una familia de bendición para todos, para sus vecinos, para aquellos que les rodean, puedan ver una familia diferente en medio de un mundo de oscuridad. Bendito Dios, nuestros hijos sean lumbreras, sean luz, porque nosotros decidimos sembrar la palabra, la vida de Cristo en ellos. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Había puesto un letrero que decía: toma todas las galletas que quieras, Dios está mirando la fruta. Suena esto cómico, chistoso, pero claramente este niño no entendía que Dios está en todas partes
y que lo ve todo, no solamente la fruta, sino también las galletas. Así es que qué importante es que todo niño aprenda acerca del Señor. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4, del 9 al 10. Deuteronomio 4, del 9 al 10 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo, para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Qué importante lo que Moisés nos está enseñando a no guardar las bendiciones espirituales que hemos recibido. Tú y yo, como padres, hemos recibido bendiciones. Definitivamente sí, tenemos que compartirlas con nuestros hijos. Enséñales a tus hijos lo que Dios ha hecho por ti, los milagros, las sanidades, la provisión. Sabes que cuando tú le enseñas y compartes todas estas cosas, a veces hasta pareciera que tus niños tienen más fe. Cuando tú compartes esto, yo he visto entre mi familia a mis nietos orando por su mamá cuando está enferma, hablándole la palabra, diciéndole: cree que Dios te sana. ¿De dónde lo aprendió? De sus mismos padres, que se los han enseñado. Entonces, qué importante es cuando nos reunimos con ellos para orar, para hablar de la palabra, compartimos con ellos todo lo que nosotros hemos aprendido, y ellos lo aprenden, no son tontos. Cuando nosotros les hablamos, ellos absorben bien la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 11, del 19 al 21. Y las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este es un pasaje sumamente conocido y todos decimos: oh, sí, yo me lo sé, pero ¿cómo lo estamos poniendo en práctica? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean tus días y los días de tus hijos, fíjate, no solamente los tuyos, sino de tus hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Así es que una vida cristiana en un hogar tiene que estar saturado de la presencia de Dios. Los hijos aprenden a amar a Dios como nosotros lo amamos a Él. Qué importante es, varón, que tú como varón te congregues, tomes la iniciativa de orar con ellos, de leer la palabra, de cantar juntos, de orar por ellos, de bendecirlos. Porque los hijos entonces son impulsados cuando nos ven a nosotros hacerlo. Entonces, enséñales a tus hijos la palabra de Dios. Enséñales a obedecer a Dios. Enséñales a temer al Señor, para que ellos cuenten la bendición en sus vidas. Este es el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos. No, una cuenta bancaria no es mala, o una póliza de seguro tampoco es mala. Una buena educación no es mala, pero el mejor legado que tú les puedes dejar a tus hijos es un legado de fe, enseñándoles a amar y a temer a Dios. Todo lo demás es bueno, pero esto es eterno, lo otro es efímero, en un momento dado va a pasar, pero esto que tú les estás dejando es eterno. La palabra dice en el Salmo 34:11: venid, oíd, hijos, el temor de Jehová os enseñaré. Qué importante es enseñar a nuestros hijos, pasar esos tiempos de altar familiar. Quítate de la cabeza la idea de que pierdes el tiempo cuando les enseñas a tus hijos. No pienses eso. Usa la palabra de una forma sencilla, enséñales a hablar y a orar de una forma sencilla, que ellos puedan expresarse de una manera tan clara
y tan simple como un niño lo podría hacer. Sabes, a veces tengo aquí a mis nietos y ellos oran de una manera tan simple, oran hasta por el policía, oran para que no los roben, oran por el Señor que vieron ahí en la calle y piden por él, de una manera tan simple y tan sencilla, pero que ellos están entendiendo que ellos pueden ser de bendición para las demás personas. El altar familiar contribuye a la salvación de tu familia. Ellos están aprendiendo a través de la palabra. Fíjate lo que dice Hechos 16:30 al 34 del carcelero de Filipos, dice: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Como cabezas de hogar debemos hacerlo. Cuando el carcelero se entregó al Señor, la bendición de Dios llegó a toda su familia. Tú quieres que la bendición de Dios llegue también a tus generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es importante que nosotros comencemos a hacerlo como cabezas de hogar. Es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, nuestro deber hacerlo. Por medio de el ejemplo que les damos como padres, ellos van a conocer al Señor y ellos van a aplicar la palabra de Dios en sus corazones. Fija una hora. Qué importante que fijes una hora para hacerlo, que tus hijos sepan que va a haber un momento, una hora. Nuestros hijos lo sabían, ellos sabían que íbamos a tener un tiempo por la tarde noche donde íbamos a estar con ellos y íbamos a tener un tiempo de oración de la palabra. Tenían su Biblia ya toda rayada y todo, pero ellos ya estaban listos. 10, 15, 20 minutos a lo mucho. Toma un tiempo. Usa la palabra usando a lo mejor historias bíblicas u otra fuente más sencilla que les puedan contar historias, o si tú se las sabes, dramatízaselas. Mi esposo se las dramatizaba y les decía y les mostraba, y ellos se emocionaban. Aún con mis sobrinas lo llegamos a hacer y ellos estaban: ¿a qué horas nos vas a contar la historia, tío? Los niños están sedientos también de conocer a Dios. Yo tocaba la guitarra y cantaba con ellos y ellos cantaban con nosotros. Yo cantaba con mis hijos, lo poquito que sabía de la guitarra, y mi esposo les enseñaba la palabra. Entonces, qué importante es que llevemos un orden, que ellos sepan que vamos a orar, que vamos a leer la Biblia, que vamos a cantar, que vamos a orar por las enfermedades, por las necesidades que ellos tienen, y ellos se van a participar. Entonces no es solamente hacerlo por costumbre. Ellos aprenden a vivir eso y eso queda impreso en sus corazones. ¿Qué es lo que recuerdan tus hijos? ¿Qué es lo que van a recordar tus hijos estos tiempos? Trata de hacerlo ameno. Buscas formas de hacer que los niños participen con preguntas, con opiniones, o ponlos a ellos. Dile: hoy te va a tocar compartir a ti algo. Y ellos se van a preparar y te van a decir, y la palabra de Dios dice, y repiten y todo. No le hacen. Tú deja que ellos lo hagan. Ellos están aprendiendo. Que otro dirija unos cantos, otro ore. Enséñales. Y tú vas a ver la bendición de hacerlo como padres. Vamos a ver la bendición en nuestros hijos. Si no tienes un altar familiar, yo te animo a que tú lo hagas. Hoy el Señor te anima para que empieces. Y yo quiero decirte que si tú lo haces, mi hermano, mi hermana, verás que estos tiempos van a ser de grande bendición para tu familia. Mucho del fruto
que nosotros vemos ahora en nuestros hijos es a causa del tiempo que tomamos para tener esos tiempos de altar familiar, de tener tiempos con ellos y con Dios. Y después tú cosecharás el fruto y dirás, valió la pena tomar ese tiempo, valió la pena enseñarles, valió la pena porque ahora veo el fruto en sus vidas. Te animo, mi hermano, mi hermana, para que tomemos un poco de tiempo y ese tiempo va a retribuir en bendición en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de aquellos que me escucharon en este momento. Despierta sus corazones, sus vidas, si lo dejaron de hacer, si nunca lo han hecho, para que se motiven a reunirse como esposo, con la esposa, con sus hijos y tener un tiempo de meditación en ti, un tiempo de adoración, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aprendan y sean cimentados en la palabra y pueda ser una familia de bendición para todos, para sus vecinos, para aquellos que les rodean, puedan ver una familia diferente en medio de un mundo de oscuridad. Bendito Dios, nuestros hijos sean lumbreras, sean luz, porque nosotros decidimos sembrar la palabra, la vida de Cristo en ellos. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Qué importante es enseñar a nuestros hijos, pasar esos tiempos de altar familiar. Quítate de la cabeza la idea de que pierdes el tiempo cuando les enseñas a tus hijos. No pienses eso. Usa la palabra de una forma sencilla, enséñales a hablar y a orar de una forma sencilla, que ellos puedan expresarse de una manera tan clara y tan simple como un niño lo podría hacer. Sabes, a veces tengo aquí a mis nietos y ellos oran de una manera tan simple, oran hasta por el policía, oran para que no los roben, oran por el Señor que vieron ahí en la calle y piden por él, de una manera tan simple y tan sencilla, pero que ellos están entendiendo que ellos pueden ser de bendición para las demás personas. El altar familiar contribuye a la salvación de tu familia. Ellos están aprendiendo a través de la palabra. Fíjate lo que dice Hechos 16:30 al 34 del carcelero de Filipos, dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Como cabezas de hogar debemos hacerlo. Cuando el carcelero se entregó al Señor, la bendición de Dios llegó a toda su familia. ¿Tú quieres que la bendición de Dios llegue también a tus generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Es importante que nosotros comencemos a hacerlo como cabezas de hogar. Es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, nuestro deber hacerlo. Por medio de el ejemplo que les damos como padres, ellos van a conocer al Señor y ellos van a aplicar la palabra de Dios en sus corazones. Fija una hora,
Qué importante que fijes una hora para hacerlo, que tus hijos sepan que va a haber un momento, una hora. Nuestros hijos lo sabían, ellos sabían que íbamos a tener un tiempo por la tarde-noche donde íbamos a estar con ellos y íbamos a tener un tiempo de oración, de la palabra. Tenían su Biblia ya toda rayada y todo, pero ellos ya estaban listos. 10, 15, 20 minutos a lo mucho. Toma un tiempo. Usa la palabra usando a lo mejor historias bíblicas u otra fuente más sencilla que les puedan contar historias, o si tú se las sabes, dramatízaselas. Mi esposo se las dramatizaba y les decía y les mostraba, y ellos se emocionaban. Aún con mis sobrinas lo llegamos a hacer y ellos estaban: ¿a qué horas nos vas a contar la historia, tío? Los niños están sedientos también de conocer a Dios. Yo tocaba la guitarra y cantaba con ellos, y ellos cantaban con nosotros. Yo cantaba con mis hijos, lo poquito que sabía de la guitarra, y mi esposo les enseñaba la palabra. Entonces, qué importante es que llevemos un orden, que ellos sepan que vamos a orar, que vamos a leer la Biblia, que vamos a cantar, que vamos a orar por las enfermedades, por las necesidades que ellos tienen, y ellos se van a participar. Entonces, no es solamente hacerlo por costumbre. Ellos aprenden a vivir eso, y eso queda impreso en sus corazones. ¿Qué es lo que recuerdan tus hijos? ¿Qué es lo que van a recordar tus hijos estos tiempos? Trata de hacerlo ameno. Buscas formas de hacer que los niños participen con preguntas, con opiniones, o ponlos a ellos. Dile: hoy te va a tocar compartir a ti algo. Y ellos se van a preparar y te van a decir, y la palabra de Dios dice, y repiten y todo. No le hacen. Tú deja que ellos lo hagan. Ellos están aprendiendo. Que otro dirija unos cantos, otro ore. Enséñales. Y tú vas a ver la bendición de hacerlo como padres. Vamos a ver la bendición en nuestros hijos. Si no tienes un altar familiar, yo te animo a que tú lo hagas. Hoy el Señor te anima para que empieces. Y yo quiero decirte que si tú lo haces, mi hermano, mi hermana, verás que estos tiempos van a ser de grande bendición para tu familia. Mucho del fruto que nosotros vemos ahora en nuestros hijos es a causa del tiempo que tomamos para tener esos tiempos de altar familiar, de tener tiempos con ellos y con Dios, y después tú cosecharás el fruto y dirás: valió la pena tomar ese tiempo, valió la pena enseñarles, valió la pena, porque ahora veo el fruto en sus vidas. Te animo, mi hermano, mi hermana, para que tomemos un poco de tiempo, y ese tiempo va a retribuir en bendición en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de aquellos que me escucharon en este momento. Despierta sus corazones, sus vidas, si lo dejaron de hacer, si nunca lo han hecho, para que se motiven a reunirse como esposo, con la esposa, con sus hijos, y tener un tiempo de meditación en ti, un tiempo de adoración, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aprendan y sean cimentados en la palabra, y pueda ser una familia de bendición para todos, para sus vecinos, para aquellos que les rodean, puedan ver una familia diferente en medio de un mundo de oscuridad. Bendito Dios, nuestros hijos sean lumbreras, sean luz, porque nosotros decidimos sembrar la palabra, la vida de Cristo en ellos. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
ya toda rayada y todo, pero ellos ya estaban listos. 10, 15, 20 minutos a lo mucho. Toma un tiempo. Usa la palabra usando a lo mejor historias bíblicas u otra fuente más sencilla que les puedan contar historias, o si tú se las sabes, dramatízaselas. Mi esposo se las dramatizaba y les decía y les mostraba, y ellos se emocionaban. Aún con mis sobrinas lo llegamos a hacer y ellos estaban: ¿a qué horas nos vas a contar la historia, tío? Los niños están sedientos también de conocer a Dios. Yo tocaba la guitarra y cantaba con ellos, y ellos cantaban con nosotros. Yo cantaba con mis hijos, lo poquito que sabía de la guitarra, y mi esposo les enseñaba la palabra. Entonces, qué importante es que llevemos un orden, que ellos sepan que vamos a orar, que vamos a leer la Biblia, que vamos a cantar, que vamos a orar por las enfermedades, por las necesidades que ellos tienen, y ellos se van a participar. Entonces, no es solamente hacerlo por costumbre. Ellos aprenden a vivir eso, y eso queda impreso en sus corazones. ¿Qué es lo que recuerdan tus hijos? ¿Qué es lo que van a recordar tus hijos estos tiempos? Trata de hacerlo ameno. Buscas formas de hacer que los niños participen con preguntas, con opiniones, o ponlos a ellos. Dile: hoy te va a tocar compartir a ti algo. Y ellos se van a preparar y te van a decir, y la palabra de Dios dice, y repiten y todo. No le hacen. Tú deja que ellos lo hagan. Ellos están aprendiendo. Que otro dirija unos cantos, otro ore. Enséñales. Y tú vas a ver la bendición de hacerlo como padres. Vamos a ver la bendición en nuestros hijos. Si no tienes un altar familiar, yo te animo a que tú lo hagas. Hoy el Señor te anima para que empieces. Y yo quiero decirte que si tú lo haces, mi hermano, mi hermana, verás que estos tiempos van a ser de grande bendición para tu familia. Mucho del fruto que nosotros vemos ahora en nuestros hijos es a causa del tiempo que tomamos para tener esos tiempos de altar familiar, de tener tiempos con ellos y con Dios, y después tú cosecharás el fruto y dirás: valió la pena tomar ese tiempo, valió la pena enseñarles, valió la pena, porque ahora veo el fruto en sus vidas. Te animo, mi hermano, mi hermana, para que tomemos un poco de tiempo, y ese tiempo va a retribuir en bendición en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de aquellos que me escucharon en este momento. Despierta sus corazones, sus vidas, si lo dejaron de hacer, si nunca lo han hecho, para que se motiven a reunirse como esposo, con la esposa, con sus hijos, y tener un tiempo de meditación en ti, un tiempo de adoración, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aprendan y sean cimentados en la palabra, y pueda ser una familia de bendición para todos, para sus vecinos, para aquellos que les rodean, puedan ver una familia diferente en medio de un mundo de oscuridad. Bendito Dios, nuestros hijos sean lumbreras, sean luz, porque nosotros decidimos sembrar la palabra, la vida de Cristo en ellos. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Te van a decir, y la palabra de Dios dice, y repiten y todo. No le hacen. Tú deja que ellos lo hagan. Ellos están aprendiendo. Que otro dirija unos cantos, otro ore. Enséñales. Y tú vas a ver la bendición
de hacerlo como padres, vamos a ver la bendición en nuestros hijos. Si no tienes un altar familiar, yo te animo a que tú lo hagas. Hoy el Señor te anima para que empieces. Y yo quiero decirte que si tú lo haces, mi hermano, mi hermana, verás que estos tiempos van a ser de grande bendición para tu familia. Mucho del fruto que nosotros vemos ahora en nuestros hijos es a causa del tiempo que tomamos para tener esos tiempos de altar familiar, de tener tiempos con ellos y con Dios. Y después tú cosecharás el fruto y dirás, valió la pena tomar ese tiempo, valió la pena enseñarles, valió la pena porque ahora veo el fruto en sus vidas. Te animo, mi hermano, mi hermana, para que tomemos un poco de tiempo y ese tiempo va a retribuir en bendición en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de aquellos que me escucharon en este momento. Despierta sus corazones, sus vidas, si lo dejaron de hacer, si nunca lo han hecho, para que se motiven a reunirse como esposo, con la esposa, con sus hijos y tener un tiempo de meditación en ti, un tiempo de adoración, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aprendan y sean cimentados en la palabra y pueda ser una familia de bendición para todos, para sus vecinos, para aquellos que les rodean, puedan ver una familia diferente en medio de un mundo de oscuridad. Bendito Dios, nuestros hijos sean lumbreras, sean luz, porque nosotros decidimos sembrar la palabra, la vida de Cristo en ellos. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dirás, valió la pena tomar ese tiempo, valió la pena enseñarles, valió la pena porque ahora veo el fruto en sus vidas. Te animo, mi hermano, mi hermana, para que tomemos un poco de tiempo y ese tiempo va a retribuir en bendición en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de aquellos que me escucharon en este momento. Despierta sus corazones, sus vidas, si lo dejaron de hacer, si nunca lo han hecho, para que se motiven a reunirse como esposo, con la esposa, con sus hijos y tener un tiempo de meditación en ti, un tiempo de adoración, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aprendan y sean cimentados en la palabra y pueda ser una familia de bendición para todos, para sus vecinos, para aquellos que les rodean, puedan ver una familia diferente en medio de un mundo de oscuridad. Bendito Dios, nuestros hijos sean lumbreras, sean luz, porque nosotros decidimos sembrar la palabra, la vida de Cristo en ellos. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Con sus hijos y tener un tiempo de meditación en ti, un tiempo de adoración, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aprendan y sean cimentados en la palabra y pueda ser una familia de bendición para todos, para sus vecinos, para aquellos que les rodean, puedan ver una familia diferente en medio de un mundo de oscuridad. Bendito Dios, nuestros hijos sean lumbreras, sean luz, porque nosotros decidimos sembrar la palabra, la vida de Cristo en ellos. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bendiciones. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De obscuridad, bendito Dios, nuestros hijos sean lumbreras, sean luz, porque nosotros decidimos sembrar la palabra, la vida de Cristo en ellos. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias.